Listo. Buenas tardes, bienvenidos a ¿Y tú qué sabes de la conciencia? El día de hoy estamos súper contentas, Carmen Galicia desde Tuxtla Gutiérrez y una servidora, Patti Muñoz, desde Aguascalientes, porque tenemos una invitada súper especial que queremos mucho, admiramos y estamos muy contentas de que haya aceptado esta invitación, ya que viene a platicarnos sobre un tema maravilloso que es hablando con las entidades. Bienvenida, Gaby Kim. Oh, muchas gracias Carmen, muchas gracias Patti, muchas gracias por este espacio que son ustedes, por estas creaciones, por esta invitación que en realidad son a más conciencia, a crear más. Y bueno, pues aquí andamos, muchas gracias. Gracias, Gaby. Platícanos. Sabemos que eres facilitadora certificada de Access Consciousness y tienes varias especialidades. En este momento tienes muy poquito tiempo que te has certificado como facilitadora de Hablando con las Entidades. Platícanos qué fue lo que te llevó para llegar a este punto, para tomar esta lección que me imagino que ha sido muy expansiva y muy nutritiva para todo lo que estás haciendo. Definitivamente, Patti, la verdad que esta elección de las entidades con Access ha sido súper expansiva, súper contributiva en el aspecto de que en México tenemos una cultura diferente acerca de las entidades, de hablar con los muertos, de relacionarnos con pues las personas que ya pasaron y entonces que les ponemos la ofrenda. Y entonces yo decía, ¿a mí qué me van a enseñar de entidades, sabes? O sea, ¿por qué voy a pagar una clase si yo ya sé de esto? Y entonces de alguna manera llega la clase a mí y fue como, oh, wow. Y después tomo la avanzada y fue como, ¿qué es esto? Y entonces comencé a recibir de las entidades realmente, porque nosotros estamos acostumbrados a honrarlos, a respetarlos, a ponerles la comida que les gusta, a, a saber que pues eran los abuelos, los tíos, a saber sus historias, a mantenerlos vivos a través de las historias. Y de repente con estas herramientas de Access aprendemos a recibirlos realmente, a saber de ellos, a saber si se quieren seguir aquí, si no quieren seguir aquí. Y no solo comienzas a darte cuenta del mundo de los espíritus y las entidades, sino también de este mundo de que todo es una entidad. Entonces te comienzas a abrir como a todas estas posibilidades y a mí me encantó, ahora que ya di mi clase de entidades, en verdad, y se los dije a las personas que tomaron, que eligieron la clase, les dije, es que no sabía yo que sabía tanto de esto. Y fue interesantísimo porque cuánto podemos acceder a ese saber que nosotros ya tenemos. Y solo es como comenzar a usar las herramientas de Access Consciousness respecto a este tema. La creadora de esto, se llama Shannon, es hija de Gary Douglas. Y la verdad es que es un ejemplazo de vida esta mujer porque de estarse como agobiada en algún momento por este tema de las entidades, crea toda una situación completamente diferente con la que puede crear y abrir posibilidades al mundo. Entonces, de repente la historia de vida de Shannon, que está en un libro que se llama Hablando con las entidades, y lo pueden leer algún momento, eh, esa historia es como, wow, ella pudo haber elegido muchas cosas y lo que está eligiendo ahora es expandir más, ajá, crear más. Y entonces, bueno, estamos las personas que estamos eligiendo la especialidad y que estamos eligiendo dar la clase de entidades del comienzo. Y yo también decía, güey, entidades del comienzo es como párvulos 1, A, B, no saben. Entidades del comienzo es haz de cuenta que te avientas al agua por primera vez y empiezas a nadar en mar abierto, porque aparte es un mundo en verdad, así como tenemos el mundo que vemos ahorita, también un mundo en otro momento. Y bueno, ¿y cuánto de ese mundo realmente no estamos conscientes, Gaby, en cuanto al tema de ir viviendo por la vida y no estamos conscientes de que estamos como
percibiendo y también recibiendo de las entidades. Entonces, me parece que se puede trabajar con ellas. Eso es espectacular, querida Carmen. Lo que acabas de mencionar, la conciencia que estás trayendo en este momento, esta plática es deliciosa, porque es exactamente, ¿y qué están eligiendo las entidades? Si las vamos a limpiar, si van a contribuir, si nos van a regalar algo, si nos traen algo, sí, porque solo es como, vamos por la vida así de, ay, sí vi de reojo algo, pero no es cierto, estoy loca, estoy mal. Y entonces aquí la invitación es a que te des cuenta que tienes esa percepción, que sí sabes, y entonces estas herramientas en particular nos dan como esta opción de crear más con este saber. Es como ya sé leer, pero no, están los libros y no los volteo a ver. Pero ahí está pero ya sé leer, pero no, o sea, ¿sabes? Y es como, estoy mal, ¿cómo crees que voy a voltear y voy a leer? Es así de sencillo, es como, y ahorita que se los estoy contando, puede ser como muy sencillo, pero a la vez es muy complicado porque nos enseñaron que eso no era. Y yo les contaba en la clase justamente, y ya mucha gente les he contado, que yo mi abuela la amo profundamente, la sigo amando, pero como a los 8 o 9 fallece y la incineran y llevan las cenizas a mi casa. Y entonces para mí era muy sencillo, llegaba y decía, yo platico con mi abuela. Y entonces hasta ahora entiendo que la gente era como, ¿estás tan loca? Pero es como, pues claro, o sea, no necesitas como el cuerpo, solo saber qué es. Entonces yo desde muy niña tengo como todos lo tenemos, esta percepción, pero en algún momento la hemos ido como bloqueando, la hemos ido desapareciendo. Hemos pensado que no es cierto, que estamos mal, que estamos incorrectos, que eso no puede ser. Y nos vamos a todas estas historias de Hollywood, de los fantasmas, de las cadenas, de los arrastres, de que te jalo la pata, de te jaló el cabello, eso es malo y qué terrorífico. Cuando bien decían antes, ¿no? Tenle miedo a los vivos. Entonces, con estas herramientas vamos accediendo a toda esta información. Es como cuando sabes leer, pero no te atreves a leer porque es algo que es malo para tu época. Y entonces de repente te dan un libro y lo abres y es como, wow, estoy leyendo mis primeras letras. Y realmente en esta clase del comienzo, es eso, comienzas como a ir viendo estas capacidades, reconociéndolas, sabiéndolas, potenciándolas, creándolas y dejarte de irte a lo incorrecto. Y como todos lo hacemos en Access, fuera de forma, fuera de estructura, fuera de linealidad. Y entonces, en verdad, accedes a un mundo que pensamos que está separado de nosotros. Pero ¿qué tal que nos demos cuenta que está aquí? O sea, aquí, literal, aquí. Y entonces, ¿cuánto estoy dispuesta a reconocer eso? Y entonces la conciencia lo recibe todo. Cuando estoy siendo consciente de todo esto, comienzo realmente a recibir de todo y dejar de tener como esas separaciones que yo he estudiado muchas cosas, creo que ya lo saben un poquito, he estudiado sectas, dogmas, estructuras como el chamanismo, la Wicca, el budismo, y en todas estas cosas, psiquiatría, de Carl Jung, que es el inconsciente colectivo. Entonces, de repente es como este lugar donde pensamos que hay algo atrás de algo. Y en muchos de estos espacios o de estos dogmas nos dicen que hay un velo y entonces hay que pasar el velo y entonces hay que ver a través de eso. Y entonces es literal igualito que abrir un libro, señores. Es igualito que tener el conocimiento y aplicarlo y serlo y vivirlo y crearlo. Y entonces abro el libro y en el libro me dicen cómo hacer crepas. Güey, ya sé hacer crepas, ¿no? Es igual que yo esté escuchando a la abuela, tía abuela, que me viene a dar la receta secreta de las crepas. Es exactamente lo mismo. Pero también nos quedamos mucho como en este tiempo del, como por así decirlo, del oscurantismo de, no, es que eso, y si haces eso, es como, en verdad, y entonces te quieren poner a prueba y así, pero ¿cómo serían nuestras vidas si solo viviéramos como si nos sentáramos a comer con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos? Igual, ajá, con la misma conciencia y sin darle esa significancia que de repente le damos a esas cosas.
Ya hablé Ok. mucho. No, está excelente porque creo que explicaste algo en lo que todos tenemos esa inquietud. Tú lo comentaste al principio, como mexicanos tenemos muy arraigada la creencia de que las personas se van y si vienen a la tierra a buscarte es porque algo malo está pasando o porque algo malo va a pasar o porque se te van a aparecer en situaciones específicas que no van a ser, tenemos esta cultura de que es buena para ti, de que si vienen es para jalarte los pies, para hacerte un daño, o para recuperar algo que tú les quitaste, sin fin, un mundo de cosas que nos han dicho. Sin embargo, creo que esta clase, según lo que nos estás explicando, nos ayuda a tomar todas las herramientas necesarias para poder usar todo esto a tu favor, para poder transformar toda esta ideología y que te ayuden a evolucionar como persona, a realmente elegir lo que tú quieres y que te quiten todos esos dogmas que tenemos tan arraigados. A mí me encanta escucharte y saber que, como tú lo dijiste, pues no estás loco. O sea, que todo lo que percibes y todo lo que recibes realmente es porque está dentro de ti y tienes la opción de poder elegir cosas diferentes. Totalmente. Es eso lo que dices, Patti, la elección. O sea, al final es saber que tenemos elección y que no hay separación y que tampoco es como que sea algo extraordinario, es algo que hollywoodizaron, es algo que hicieron como, ay, para tenerle la significancia que solo es, no tiene. Ajá. Entonces, cuando, por ejemplo, es como un plato de comida, solo es un plato de comida, pero entonces, ¿qué tal que me muerde la comida o que me salta y entonces me salta encima y me va a comer? Es exactamente lo mismo. Es cuánto le estamos dando significado a algo que es como normal en nuestro día a día, algo que puede ser eh, parte de nuestra conciencia y siendo parte de nuestra conciencia, ¿cómo puedo crear más con eso? No es que vayan a ayudarnos o contribuirnos, sí se puede, pero más que nada es realmente permitir recibir de todo, inclusive de las entidades, entidades como tu casa, entidades como tu comedor, entidades como las paredes, entidades como cualquier tipo de entidad, que estés dispuesta a recibir de cualquier tipo de entidad. Esa es la idea, saber que y estar dispuesta a hacer esa concienciación respecto a las entidades. Esa es la idea. También, por ejemplo, bueno, en el tema de ya tomar estas clases y estar consciente de lo que percibes, también es bien importante saber que puedes trabajar con ellas, o sea, que en vez de estar con un miedo y de estar pensando, ah, yo identifico esto, y pues más bien vayan a pensar que estoy loca, ¿no? Mejor no lo digo. Ya lo sabemos, En querida. base a estarlas percibiendo, estar, digamos, poder trabajar con ellas para ocuparlas, pues para lograr cosas grandiosas. O sea, actualizar las entidades de una forma que nos pueda apoyar a conseguir algunos deseos, porque en realidad es una energía y es una energía tan fuerte que es poder. Sí, sí, totalmente. Y cómo puedo usar esto a mi favor, pero también darte cuenta, y eso me encantó a mí de estas clases de entidades, darnos cuenta que tú eres la entidad predominante. Entonces, siendo tú la entidad predominante, ¿cuánto puedes tú crear desde saber que sí, tienes un equipo de apoyo, tienes un equipo de contribución, sí puedes hacer equipos de trabajo para elegir crear más de ti, pero también de repente te puedes dar cuenta que tú puedes crear más de ti. Tú siendo tú, solo tú, puedes crear más de ti recibiendo de todos. Y no necesariamente es como, le voy a poner una tarea a esto, le voy a poner una, puedes hacerlo, sí, aprendemos a hacerlo, sí, también, pero también es ser el aclarador de entidades y saber que tú eres la entidad predominante y desde ahí, con esa expansión, con ese ser infinito que eres, crear a partir de todo y no estar requiriendo de nada, sabiendo que está ahí.
¿sí? Y sabiendo que lo puedes usar, pero no necesariamente que lo tienes que o requieres, ¿sí? Entonces, sí, si bien podemos aprender a saber, a crear con ellas o a que colaboren, pero también aquí la idea es darte cuenta que tú, o sea, no hay, barreras entre estos, como decirles, mundos, porque nos enseñaron que era como muy diferente, pero también a que tú eres ese ser infinito que consigue crear todo y más allá. Ok. Oye, Gaby, fíjate que yo tengo una inquietud muy grande, debido a que, como comentábamos al principio, generalmente pensamos en entidades como personas que ya pasaron a otra realidad. Sin embargo, una entidad puede ser cualquier cosa. Una entidad es cualquier cosa. Una entidad es cualquier cosa. Nosotros somos entidades. El cabello es una entidad con identidad de cabello. Eh, las personas que pasaron otra vida son entidades sin cuerpo. El coche es una entidad. Tu trabajo. De hecho, en México decimos entidades federativas, que son los estados, es una entidad federativa. Entonces, ¿cuánto podemos estar dispuestos como a ver más allá de lo que nos dijeron que era? Porque es una entidad, porque tiene una identidad. Entonces, todo lo que tiene una identidad es una entidad. Pero te digo, como tú dices, nos encasillan, te vas como a la esquinita de es que solo esto es, y tenle miedo y tiembla, y esto se puede volver feo. Cuando realmente, ¿cuánto podemos nosotros estar, como dice Carmen, creando, viendo, recibiendo? Ajá, y no es como, es tanto como tú tienes una familia y entonces sabes que existe, recibes de la familia, pero puedes estar solo o con tu familia. ¿Sí me explico? Entonces, igual son las entidades. Sabes que están, te das cuenta, las reconoces, las recibes, trabajas, comienzas a integrarlas en tu vida, todas las entidades, inclusive los vasos, todo lo que es una entidad. Y ya a partir de ahí sabes, pero ya es como esa integralidad que sabes que están, puedes o no cooperar o estar con ellas o eh, hacerte de tu equipo de trabajo, que el equipo de trabajo ya lo tenemos, pero reconocerlo, verlo, ponerlo a trabajar o no. Ajá. Pero desde la conciencia que está ahí, que es muy diferente, ya cuando sabes que sabes, tú, tú como creador, como creación, tu vida cambia. Porque es como, ya sé que sabe. Es como cuando, otra vez voy al ejemplo del libro, alguien sabe leer, pero nunca ha leído un libro. Cuando el libro cambia su vida. Y fíjate que ya sabe la parte que yo soy muy de películas, entonces La Bella y la Bestia, cuando la Bella llega a este lugar, a la biblioteca, y es como, wow, ¿no? Y empieza a transformarse, en Disney le llaman amor, en Access es un implante distractor, eso, pero ¿cómo empieza a transformarse su mundo de la Bella cuando se empieza a hacer culta? Cuando empieza a leer, cuando empieza a decir, bueno, lo de afuera a lo mejor no es lo importante, ¿no? A lo mejor hay algo más ahí. Entonces, son muy interesantes las películas en ese aspecto de cuánto nos pueden mostrar tantas cosas. Y es igual con las entidades, no es que las entidades nos vayan a resolver la vida por sí mismas, pero cuánto podemos saber de ellas y sabiendo de ellas nuestro mundo y nuestra realidad se va a expandir y va a crear más de nosotros, porque comenzamos a ver que hay algo más de lo que nunca pensamos que existía. ¡Ay, qué padre, qué bonito! Fíjate que tenemos a Primavera Brand, creo que sí te Sí, acuerdas de ella. Sí, y estoy claro, claro. preguntando qué haces con entidades agresivas, porque ya le pidió que se fuera y cada vez se vuelven más violentas. Ok, te voy a mandar el aclarador en privado. Primavera Brand es una super persona, ser infinito, con
con muchas cosas y tomó clases con nosotros en Aguascalientes, que tomó su fundamento. Entonces, te voy a mandar exactamente qué procede para cuando tenemos las entidades agresivas, que básicamente es como en todo. Y es que qué buena conciencia acaban de traer en esa plática, porque nosotros pensamos que las entidades deben de saber algo más que nosotros no sabemos, deben de ser sabias porque ya murieron, deben de tener algo más porque no tienen cuerpo. No, señores. El mundo de las entidades es exactamente igual. Hay entidades estúpidas, hay entidades agresivas, hay entidades de muchas cosas. Entonces, hay una manera especial de facilitar a las entidades que lo vemos en esta clase del comienzo. Y este tema no es como categorizar o enjuiciar a la entidad, simplemente es qué está sucediendo aquí, quién eres, qué eres, quién te dio este trabajo. Ajá. Entonces, acuérdense, una entidad tiene una identidad. ¿Y cómo las corremos? Hay un enunciado que facilita a las entidades, y también hay entidades chocarreras, hay entidades que están bromistas, hay seres elementales, hay violentos, hay agresivos, o sea, hay también un submundo de toda esta parte, no submundo, bueno, como una pequeñita clasificación de todas estas entidades respecto a lo que están presentando. Y entonces ahí nos damos cuenta que no es porque sean entidades, ni son buenas, ni malas, ni feas, ni tontas, ni estúpidas, o sea, son de todo. Puedes encontrar, cuenta Gary, el creador de Access, que había contratado un anticuario que le decía qué antigüedades comprar, hasta que se dio cuenta que no lo necesitaba, hasta que se dio cuenta que él tenía ese saber. Entonces, ¿cuánto? Las entidades que sí podemos tener como ese contacto con ellas y esa facilidad y esa facilitación con ellas, pero ¿qué tal que nos damos cuenta que nosotros tenemos como todo y lo sabemos todo? Y entonces que cuando pensamos que alguien o algo va a crear más, porque está conmigo, porque está a mi lado, porque es que me está aconsejando aquí al oído, pero ¿cuánto podría ser que nosotros acceder a saber que sabemos? Entonces, esa es la invitación, sí, saber de todas las entidades, saber que están ahí y preguntarles qué requieres de mí, ajá, y si se lo quiero dar, ¿es algo para mí o no? Justo en la clase en esta clase de entidades que acabo de tener estuvo interesante, porque había una entidad que estaba enojada porque no sabía que estaba muerto. Y entonces más se enojó cuando le dijimos, estás muerto. Entonces fue interesantísimo la energía, recibir la energía y saber que sabes. Porque no es como que, ay, bueno, estás locas o estos locos solo se lo están imaginando. ¿Cuánto sabes que sabes? Y tenemos miedo a acceder a ese saber. Y entonces el miedo es un implante distractor que nos distrae de crear más de nosotros, más conciencia, más creación. Entonces, ¿cuánto podríamos ampliar todos nuestros horizontes desde saber de todas las entidades? Pero entonces imagínate que nosotros sabemos todo lo que saben estas entidades y darnos cuenta de ello. ¿Cómo es eso? Recibiendo. Porque entonces si yo empiezo a recibir de todas las energías, la conciencia recibe todo, no juzga nada, pero si yo comienzo a recibir de todas las energías, por supuesto que voy a crear una realidad diferente, porque entonces estoy como despertando en esa energía que yo ya tenía ahí. No sé si me logré explicar lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, si yo recibo una energía, lo que hizo Gary, él recibía a esta entidad que era un anticuario y le enseñaba qué antigüedades compró. Entonces, es como si este anticuario, al estarle enseñando todas estas cosas, esta entidad de anticuario, que le enseñaba que eran las mejores cosas para comprar, hubiera despertado en él algo que él ya sabía, y entonces llegó un momento en que él ya sabía que sabía de eso, y entonces despide al anticuario y le da las gracias y lo facilita, ¿sí? Entonces, esa es la idea, el saber que sabemos y como ir despertando todo esto que ya sabemos, reconocerlo, traerlo a esta realidad.
Entonces, por eso, si bien es padrísimo saber recibirlas, trabajar con ellas, saber qué requieren, sí limpiarlas, procesarlas, facilitarlas, colaborar, ajá, si bien está padrísimo todo este mundo, también es reconocerte todo lo que tú ya sabes, porque entonces imagínense que de repente yo necesito un chef, una cocinera, un chofer, un taca, 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 no sé, por decir algo, como un equipo de colaboración, y de repente, se fija que dije chef y cocinera, o sea, lo mío es la comida, pero bueno, entonces, ¿qué tal que de repente nos damos cuenta que ya tenemos estas energías y nos damos cuenta que somos unas excelentes chefs, unas excelentes cocineras, que sabemos manejar perfectamente? Y entonces es como ir, wow, yo no sabía que sabía esto, que si lo supiera, qué realidad tuviera. Pero es muy interesante porque entonces dices, ay, bueno, pues entonces si yo ya sé eso, ¿para qué quiero accesar a eso? Créanme, las herramientas es como ir desempolvando una pieza de arte espectacular, que obviamente hasta que vas piececita por piececita, como eh, faceta por faceta, comienza a brillar de la manera que podría estar brillando. Eso es una analogía que se usan otras herramientas en Access, yo nunca la he escuchado, pero yo no entendía como esta parte de pule al diamante, y todo así de no duele, o sea, ¿cómo voy a pulir eso? No, 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 gracias. Y aquí, en estas herramientas de Access, es muy amable, como por así decir, pulir el diamante. Para mí, pulir el diamante en Access es acceder a tu saber, crear ese resplandor que ya eres, pero es como, voy a soplarle aquí porque seguro aquí hay algo, porque me está molestando mucho el polvo, me está dando tos, voy a vomitar, me duele el estómago con este tema. Entonces hay algo ahí para ti que no has visto, que si lo vieras, en verdad accesarías a esta realidad que estás eligiendo, pero que no sabes que la has elegido, pero que no sabes qué va a contribuir en tu vida. Y entonces, cuando comenzamos a ver todo esto, comenzamos también a tener los mejores pretextos del mundo. No tengo tiempo, no tengo dinero. Y entonces es interesantísimo como cuando uno elige algo y, a ver, yo voy para allá, pero se los juro que yo voy para allá. ¿Y qué estoy haciendo? Me alejo, pero yo te prometo que sí quiero. Entonces es muy curioso cómo las personas de repente están como, claro, es que yo quiero saber más porque yo sé que sé, pero entonces me gustaría descubrir más, pero, ay, no tengo tiempo. No hay otra fecha. No, no tengo dinero. Es que no se puede. Ay, no, no, que la clase me dé dinero. Entonces, es muy interesante porque cuánto estamos condicionando nuestro propio saber. Ah, bueno, si se presenta y las entidades me traen el dinero casi casi en la puerta, en la mano, entonces yo creo que sí voy a acceder a este saber, porque si no, no. Ah, no, pero ¿sabes qué? Si se ve verde con morado y veo estrellitas, entonces yo creo que sí, porque es una señal, si no, no. Entonces, la invitación es a que accedas a tu saber de crear y de crear con más facilidad y con elección. Yo en Access supe algo y aprendí algo que se llama elección, que yo era como, ah, sí, ¿qué es eso? O sea, sí elijo y entonces, ¿cómo? A mí ya me habían pasado muchas cosas como que se actualizaba algo que yo ya había elegido, pero pasaban 10 años, literal, 12. Y era como, o sea, no manches, sí está chido, pero debe de haber algo diferente. Y Me estás espiando. ya sé. Esto nada más le pasa a ellos, chicos, que nos están viendo, nos van a ver después. Nada más le pasa a Gaby, que nos a nosotros también. A nadie nos pasa esto de la actualización. Y entonces de repente, cuando llego a Access y encuentro esta palabrita de elección, yo así de, ok, elección, y ya lo elegí, y entonces la idea cuando tú eliges algo es dejar la mente afuera, porque si la mente nos tuviera una resolución en algún momento de nuestras vidas, ya la hubiéramos tenido, ya hubiéramos resuelto nuestra vida, pero no. Lo que entonces hacemos, a mí lo que me ha funcionado es elijo y comienzo a hacer preguntas. ¿Qué más es posible? ¿Cómo se puede mejorar el universo? Muéstrame. Ay, pero no es posible, estás loca, ¿cómo vas a creer que hiciste esto? Ok, ¿qué más es posible? ¿Cómo se puede mejorar?
pero no, es que hay mucho dinero, ok, mucho dinero ¿para quién? Para alguien que tiene $1,000,000, para alguien que tiene... Entonces comienzas como a jugarle, a dejar la mente y comenzar a saber cómo accesar a todo eso que ya elegiste. Es muy interesante porque si yo elijo una clase, la clase que sea, o elijo un coche, o elijo una casa, o elijo lo que elija, si se fijan, también me gustan mucho los negocios y siempre termino hablando de negocios. Entonces, elijas lo que elijas, es solita la creación se da, porque tú ya lo elegiste. La primera vez que yo hice esto con Access fue una clase de 3 días de cuerpos, que fue como se me habían cancelado unas clases y entonces tenía el tiempo, ya no tenía pretexto del tiempo, pero entonces venía el dinero y entonces dije, ok, pero ¿cómo yo estoy enseñando dinero, cómo crear dinero, cómo si el dinero no es el problema, cosas así? Y entonces, ok, usaré las herramientas. Y entonces comencé a jugar con las herramientas. Primero elegí y luego hice preguntas. Y no de, a ver, clase, sí, ya actualízate para que me lo des. A ver, clase, a ver, no sé qué, dámelo, tráemelo. No, es cuánto podemos, y vuelvo a lo mismo, recibir de todo. Sí, las clases son entidades, sí, el coche es una entidad, sí, la casa es una entidad, y sí, las ciudades son entidades, y sí, se crea todo un espacio. Por ejemplo, yo uso mucho eso con el mar, yo amo los mares, y de hecho, Pati y Carmen tienen la premisa, voy a sacar una serie de jales de los mares, del mar de Cortés, del mar Caribe, del Pacífico, del Golfo, porque si saben, me gusta viajar mucho. Entonces, en cada lugar al que voy, hago un jale con el mar. Y es algo muy interesante. Justo hoy venía en el avión a Mérida, de la Ciudad de México, y despierto justo cuando está el mar, porque oigo una vocecita atrás de un niño que le dice a la mamá, mira el mar. Y fue como bien interesante, porque en ese momento le dije, gracias, aquí estoy de nuevo. Y para mí es eso, pero no es como el determinante de que, a ver, Mar, tú tienes que hacer que yo regrese. A ver, ¿cuánta gente me traes para mis clases? No, es con esa facilidad, con esa amabilidad, con ese kindness, con esa alegría de, ok, ¿qué requiero ser? ¿Qué energía requiero ser para crear esto? Ajá, para jalar esa energía que estoy eligiendo, para saber que ya es lo que estoy eligiendo, para crearlo, para disfrutarlo, para saborearlo, para gozarlo, para divertirme con eso, pero no desde el lugar, desde el condicionamiento. Ay, claro, es que si se vende el baúl rojo, entonces a lo mejor sí voy a poder hacer esto. Quiero ver que se venda, porque entonces sí pasa eso, sí. Si me dan el trabajo, entonces, ¿cuántas veces y de cuántas maneras te condicionas en tu vida que no creas más de eso? Porque entonces es siempre estar esperando que algo pase para crear tu vida. Todo eso, todo lo que trajo, todo lo que de todo destruimos y creamos por un decisión, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Y van a decir la gente que no sabe qué es Access, ¿qué es eso que dijo? Que no entiendo nada. Es un enunciado aclarador que podemos poner en los comentarios, el significado con uno de los creadores, que es Dave Here. Pueden buscarlo también en YouTube, enunciado aclarador, y les va a dar un poco más información acerca de qué es esto. Básicamente, lo que nos hace es sacarnos de la mente y comenzar a crear desde el saber, no desde el, tengo que hacer esto, porque si hago esto, va a pasar esto, si vendo 100 cremas, entonces voy a tener el coche que quiero, pero si meto a 100 gentes, voy a tener la casa que quiero, pero si hago, y entonces no nos pasamos todo el tiempo en la cabeza. Y cuando creamos, tarde, mal y nunca. Pero de repente llegan las entidades y decimos, claro, voy a poner a mis abuelos a trabajar, porque pues ellos ni están haciendo nada, ya son entidades y me están cuidando, pues que se pongan a trabajar, que me traigan coches, casas, y no, solo si hace eso, voy a saber que eso sirve. Entonces, cuando estamos nosotros justificando nuestro no crear, creando desde aquí y no siendo la energía de la creación. Entonces, ¿qué es esto de la energía de la creación? Uno es recibir todo, todas las energías. ¿Qué, señorita Carmen? Ya tengo otra pregunta. Dime, vi
tú sí. Porque aquí en casa, Diego, Celia y yo somos súper creadores. Ajá. Y Celia sabe manejar muy bien todo esto en cuestión de compras. Va a un lugar y, por ejemplo, quiere actualizar una bolsa. Y en algún momento hemos hablado con las entidades de la bolsa, y actualiza, pero de volada. El tema es que aquí estás haciendo mucho énfasis en que la actividad, o sea, la entidad predominante somos nosotros. Y estás haciendo énfasis bueno, cómo poner a trabajar a todas las entidades a tu favor si tú eres la entidad predominante. Entonces, por la súper duda es, por ejemplo, cuando le hablamos a un terreno, entonces, aún sabiendo que somos la entidad predominante, ¿cómo podríamos hacer para actualizar a lo mejor una construcción en un terreno, para actualizar un terreno en específico? Porque, bueno, hablamos de entidades de personas, casas y coches en la clase. Y digo, por si los que están aquí con tu respuesta dudan en entrar a esa clase, yo creo que es un tema excelente para que entiendan un poquito por qué sí deben de estar ahí. Totalmente. Gracias por esa conciencia, Carmen. Entonces te lo voy a contestar con un ejemplo. En el aspecto de, sí, las entidades, puedes decir, ¿sabes qué, entidad vaso? Yo te quiero a ti y entonces actualízate en mi vida. ¿Y qué tal que de repente, voy a voltear un poquito la cámara, lo que nos estamos esperando es esta cantidad de vasos? Ay, pero ¿qué crees? Yo solo pedí porque yo estaba actualizando porque era que estaba eligiendo. Y entonces esta entidad vaso contribuyó para que yo lo eligiera y yo lo tuviera. Pero ¿qué tal que nuestra realidad era toda una pared de vasos? Esa es la diferencia cuando actualizas con una cosa o cuando actualizas con una elección como un poco más global, como saber que tú eres la entidad predominante, entonces todas las entidades están eligiendo lo que tú estás eligiendo. Y entonces estamos creando a través de toda esta energía de recibirlas, y entonces no solo vas a recibir una bolsa, querida, vas a recibir todas las energías que puedas estar eligiendo recibir. Ajá, entonces, gracias a ti, Carmen, por esa conciencia, la verdad es que muchas gracias por esa conciencia, porque yo ya había algo ahí, cuando algo me enoja, es como, puta, hay una mentira ahí, pero ¿qué hay ahí? Entonces yo, por ejemplo, de repente es como, tú dices un terreno, puede ser ese terreno, pero ¿qué tal que son 10 terrenos de ese tamaño? Y entonces fuera de forma, fuera de estructura, fuera de linealidad, fuera de control por toda la eternidad. También puede ser que solo elijas, por ejemplo, en la primera clase que literal conscientemente solo le elegí, se creó y se sobrecreó, porque pagué la clase, le pagué una sesión a la facilitadora que era como, ella cobra sus facilitaciones en $750, se la pagué sus libros, compré como 2 docenas de sus libros, o sea, fue como, y entonces, qué interesante, yo solo había elegido la clase, pero entonces empezó a sobrecrear todo lo demás. Ahora, por elección, puedes solo elegir una cosa y entonces tener esa cosa, puedes elegir qué más es posible, qué va a crear más en mi vida y abrirte a todas las posibilidades. Y también otra cosa es que puedes elegir, esto es algo que le llamo Bismarck, como saber qué es eso y lo eliges. Entonces, ahí les viene mi historia, yo siempre cuento historias, yo me baso mis clases en historias y metáforas y no, historias de la vida real y películas. Y entonces, esta historia fue que de repente, de la nada, me llegan unos espectaculares zapatos rojos que me los pongo, Salvatore, me los pongo y me quedan espectaculares. Y yo fue como, oh, wow, me quedaron. Antes de ver la tarjeta, quién me los había enviado, nada, solo en una bolsa espectacular con todo así. Yo llevaba yo un rato eligiendo unos zapatos de esa marca.
eligiendo unos zapatos color rojo, eligiendo, y no, obviamente no ando por la vida diciéndoles, oye, yo quiero esto, ¿sabes? No, solo es como, yo ya lo había elegido, no sabía cómo, no sabía dónde, fue una persona agradecida por mis clases, una mujer que se le destrabaron varias cosas y en agradecimiento me manda eso. Y yo le dije, güey, es que muchísimas gracias, ¿cómo supiste? Y me dice, los zapatos me hablaron y me dijeron, soy yo. Y dije, wow, imagínate si te abres a toda esa percepción que tienes, cuánto más puedes crear de ti, cuánto más podemos saber de nosotros a través de eso, cuánto sabemos lo que los demás están eligiendo y tú todavía te haces como, no es cierto, no, es que yo debo de estar mal, no es cierto. Entonces, ¿cuánta conciencia podemos tener? Porque esto es una cosa linda, cuando sabes que le gusta a alguien más o cuando las cosas te hablan. Y aparte no es una persona que conviva mucho conmigo, solo fue que solo dio y solo supo, accedió a su saber. Entonces, ¿qué tal que nosotros comenzamos a acceder a nuestro saber y desde ese saber comenzamos a recibir todo lo que las entidades no se puedan estar dando? Vámonos de aquí, mi amor. Tengo un perro aquí. Una entidad perruna. Se las voy a enseñar a ver si se ve. Entidad perruna. ¿Ya viste? Ahí está. ¡Hola, belleza! Sí, no, pero... ¿Cómo se llama? Remy. Ay, qué lindo. Y está aquí porque se muestra entonces viendo todas las entidades. Sí, claro. Desde luego que las viven de más cosas. Fíjate que yo estoy en casa de mi hermana y tengo aquí a mi perro y está su perra y también están dando vueltas en la mesa. Es que está muy interesante, los animales son los primeros que perciben y es, por ejemplo, yo sé que las entidades es, van a hablar de nosotras, vamos a estar aquí, les voy a quitar el dinero, voy a hacer esto, voy a hacer otro, pero obviamente cuando ya comienzas a hacer el aclarador de entidades, comienzas a saber que pueden haber estas cosas y entonces abres el espacio. Entonces, si se fijan, ahorita ya se fue aquí el perro, porque es como, o sea, las entidades es como, por fin me van a hacer caso, te he estado gritando, te he estado diciendo y no me haces caso, y es como, yo quiero ser escuchada a mí, ¿no? Oigan, y el teclado ese que se escucha, ¿qué onda con el teclado? Porque yo ya chequé, no es Pati, no soy yo y no es Gaby, porque Gaby hasta cambió de lugar. Yo sigo escuchando el teclado, tenemos comentarios en Facebook. Sí. Tenemos comentarios en Facebook del teclado y se sigue escuchando. Entonces, por ahí tenemos algunos más invitados en esta super creación. Sí, muchas travesuras se están haciendo. Se oye como ruido de papel de dulce, se escucha mucho un teclado, se están escuchando varias cosas. Yo revoloteo, así me revoloteo. Yo sí, bueno, yo tengo mucha percepción ante esos temas desde niña. Y bueno, con esto de Access de las entidades, pues ya lo aprendí y la verdad es que sí siento bastante revoloteo, así que sí es totalmente cierto que sabe que estamos hablando de ellas. Totalmente, saben que estamos hablando de ellas, saben que estamos teniendo esta conciencia y que podemos traer este acceso. Y entonces, ¿cómo sería si les dijéramos todas las, si quieren ser facilitadas, si quieren ser vistas, si quieren ser escuchadas, qué tal que van con esas personas que eligen tomar la clase, pagar la clase, ser facilitadas respecto a todas estas que quieren ser escuchadas y que sepamos saber? Aquí la idea solo es saber, no es saber y actuar en consecuencia y ser la energía que se quiere ser y expandir nuestros mundos y expandir nuestras realidades. Y si se fija, fue muy curioso, cuando volteamos a verlas realmente, se detuvieron todas las cosas que estuvieron sucediendo. Es así de rápido, es así de sencillo. Solo las volteamos a ver y decir, claro, ya sé que estás aquí. Ajá. No, cuando te quieres dormir no puedes porque empiezas a ver que pasan cosas. Entonces, bueno, con la frase loca, yo actualizo mucho lo de la frase loca porque a veces no es posible dormir porque estás percibiendo. Claro, fíjate
que una de las herramientas que aprendemos que me gusta mucho, una la comunicación, el saber que están, el saber que requieren, el saber cómo trabajar con ellas, muchas cosas. Y dentro de esos saberes hay una cosa que se llama horas de oficina. Entonces tú le puedes decir a las entidades, y de hecho lo podemos hacer hasta hacer cualquiera, que bueno, en fundamento ya vemos como esta parte de cómo facilitarlas. Entonces ya en el comienzo ya vemos cómo la comunicación, y es una comunicación literal súper clara y llana, porque entonces de repente traemos como muchas cosas en la cabeza, y con este modelo de comunicación, no modelo, como esta facilidad de comunicación con estas herramientas, lo que hacemos es ya no meternos en las significancias o en los presuposiciones de que, claro, yo creo que me va a decir esto, claro, yo creo que quiere esto, claro, yo creo que quiere aquello. No, es fuerte, claro, lo que percibimos. Entonces, cuando tú tienes mucha percepción, Carmen, y las entidades, aparte, querida, esto no es nuevo, esto solo ya sabes que sabes por qué, pero no es nuevo, y para tampoco para ti, Pati. Y para muchos de los que nos están viendo, que espero conocerlos en vivo en algún momento, me encantaría conocerlos en vivo en algún momento. Entonces, para todas estas personas que sabemos que tenemos, o sabemos que sabemos, o percibimos muchísimo a estas entidades, hay una cosa que se llama horas de oficina. ¿Y qué es horas de oficina? Ah, bueno, te voy a atender de las 11 de la mañana a las 11:15 de la mañana. O ay, yo soy muy linda, o no sé, me encanta estar ahí en el cuachaleo con el chachareo con las entidades. Entonces, ok, voy a estar de 9 de la mañana a 2 de la tarde, facilitando, que la verdad que es como, qué flojera. Pero bueno, puedes poner tus horas de oficina. Entonces, en ese momento, y honrarlas. Y entonces, si ya tienes estas herramientas, si ya tomaste fundamentos, si ya tomaste el comienzo, lo que vas a hacer es esto: hacer el horario que quieras, si quieres en la noche, si quieres el horario que quieras, pero honrar ese horario y decirles, ok, los voy a atender de tal a tal hora, y entonces comienzas a hacer tus horas de oficina. Esa es la invitación, Carmen, para que no estén todo el tiempo encima de ti, porque ellos saben que tú las percibes, y entonces es como, solucioname, y tú, no, solucioname, no, y entonces es una cuenta, pero si le dices, te voy a solucionar de tal a tal hora, pues entonces puedes tener un poco más de facilidad con esos temas. Gracias. Ay, Gaby, pues qué padre. La verdad, yo creo que ha sido muy expansiva toda esta explicación que nos has dado, y maravillosa. No nos queda más que tomar la clase de entidades para seguir aprendiendo todas estas herramientas y facilitarnos la vida en diferentes situaciones. ¿Alguna otra pregunta, Carmen, que quieras hacer? Ay, le quiero hacer 1000 preguntas porque la verdad este tema me encanta, pero pues bueno, tal vez preguntarle cómo va esta creación y las fechas, y pues bueno, unas otras creaciones que tengas, porque es muy delicioso estar contigo, pero también un tiempo para agradecer. Claro que sí. Fíjate que esta creación flotó padrísimo, porque de repente era como solo decir, ay, sí, elijo la certificación y qué padre. Y fue bien interesante, porque después dije, ok, ya está la certificación, y ahora elijo que dar una antes de la de Mérida, porque la de Mérida todavía es un poco a finales de mes. Y de repente, de la nada, hablo con alguien que hacía mucho que no hablaba, y me dice, ay, sí, claro. Y entonces se crea la clase, y fue como, es una persona súper expansiva. Gracias, Fati y Laura, que eligieron en esta clase, Maru. Entonces, es esta parte que esta clase sea sobre crearlo solita. Entonces, ya acabé de dar la clase acá, después ya voy a dar clase aquí en Mérida, a finales como del 22, más o menos, 20, 21 y 22. Gracias, Pati, gracias. De hecho, 22 en Mérida. Regreso a la Ciudad de México con fundamento y barras y procesitos de cuerpos. Que ay, el proceso de cuerpos desde Moñate está buenísimo, queridas, porque es como saca todo eso que estás teniendo y que te prende, y cuánta potencia es, y cómo reconocer qué es potencia o qué es, y sacarlo del cuerpo. Bueno, ese es proceso de cuerpo. Y en la Ciudad de México, sí, ya me acordé, ya abrí entre semana, que son 3 horas diarias, presencial,
el 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de septiembre. Y luego en septiembre, finales de septiembre, Aguascalientes, también en ¡Yay! Octubre, Zacatecas, y estábamos hablando finales de octubre, Chiapas con Carmen. Pero Carmen, que vamos a hacer trabajitos ahí en las lagunas de Montebello, en ese hermoso estado. ¿Cuánto podemos recibir de ese hermoso estado? Y claro, en San Luis, en Aguascalientes, en este lugar. A mí, Pati, en Aguascalientes la voy a balconear un poquito. Nos llegó un espectacular lugar que se llama Foco Tonal. Ahora con estas herramientas, Pati, ¿cómo podemos sobrecrear esta experiencia que ya tuvimos en el foco tonal? Los focos tonales en México son centros energéticos de los mayas. Y entonces, Patti nos hizo favor de invitarnos a un lugar de esos. Llegó una persona que fue la primera persona que los reconoció, que los descubrió, que los vio, y entonces nos dio la explicación desde el punto de vista de la cosmogonía maya. Y entonces, ¿cuánto podemos crear, sobrecrear con estas herramientas que ya tenemos en entidades en estos lugares tan espectaculares? ¡Yay! Sí, espectaculares y llenos de entidades y de historias increíbles. Okay. Mañana, Gaby, tienes una sesión, un intercambio de barras. Platícanos. Va a ser en Mérida. Wow, sí, mañana, y ha crecido también espectacular. De hecho, ahorita voy a ir a ver el lugar porque nos está pasando igual que en Aguascalientes. Estamos sobrecreando la situación. Es como, señores, necesito un espacio más grande, necesitamos más sillas. Entonces, esta es una clase gratuita que se llama Preguntas y Respuestas, y lo que voy haciendo en cada lugar es que las personas conozcan de una manera fácil y divertida estas herramientas. ¿Y cómo es eso de que preguntas y respuestas? Y para mí fue una de las cosas más complicadas para mí con Access. ¿Cómo que una pregunta sin respuesta? Si yo tengo todas las respuestas, si yo soy si yo sé que las cosas salen de acá, como que una pregunta sin respuesta. Entonces concluía, definía, solo yo, ¿verdad? Y concluía y definía. Entonces, por eso se me ocurrió dar esta clasecita de preguntas y respuestas, las herramientas de Access. Ya sea que ya tengas las herramientas de Access, ya sea que no sepas nada de Access, ya sea que quieras conocer alguna herramienta que te pueda servir. Te esperamos mañana. ¿A qué horas, Pati? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, en línea y en vivo desde Mérida, Yucatán. Acabo de mandar el lugar. Ay, voy, déjame te digo dónde es. Es en, aquí lo tengo. Es en el centro Kumara, en Colonia Maya. En el centro Kumara, acá en la ciudad de Mérida, y vamos a estar, bueno, si ya sabes barritas, vamos a hacer un intercambio de barras junto con la clase, junto con todo esto que puedas estar recibiendo de esto que podrías elegir y regalarte unas 2 horitas de tu vida. Y entonces, ¿qué hay ahí? Tanto en línea como presencial. ¿Cuánto puedo recibirme más y saber un poco más de estas cosas que yo sé que sé, pero nunca he sido tan consciente como lo que soy ahora? Gracias. ¡Yay! ¿Y qué más es posible? Gaby, ¿hasta cuándo vas a estar en Mérida? Porque a lo mejor te alcanzo. Vendí un terreno allá en Mérida y como vendo terrenos allá, a lo mejor te alcanzo para la clase. Claro que sí. Bienvenida, Carmen. Sería en verdad un verdadero honor tenerte en una de mis clases, Carmen. La verdad que es esa energía tuya, esa energía de ustedes, de tanta expansión, de tanto espacio, de tanta creación, tanto espacio que hacen para tantas personas, para tanta conciencia, para atraer más de ustedes. Yo la verdad se los reconozco infinitamente y se los agradezco. Y te voy a regalar el libro. Si te veo aquí, querida, ¿desde cuándo? No sé si ya lo tengas el libro de cómo enseñar a un pez a trepar un árbol. ¿De cómo qué? ¿Cómo enseñar a un pez a trepar un árbol? ¡Ay, qué linda! No lo tengo, pero sí lo quiero. Sí me encanta. Gracias. Con los libros, ¿quién te quieres venir? Y fue muy interesante porque, de hecho, el postre de la Avenida Mérida es de este libro, de cómo enseñar a un pez a trepar un árbol. Y yo decía, este libro es para alguien. Y no sabía para quién.
Cuando ahorita mucha fila. ¿Y qué más es posible? Gracias. ¡Yay! ¿Qué? Sí. Entonces, en Mérida, el día 7, clase de barras. En Mérida tenemos 7 clases de barras, 8 clases de facelift, 9 procesos de cuerpo, de peso, de visión, desde moñate, alertas a la vida, que son súper interesantes, estas jale de oro. Y comenzamos con fundamento. 12, 13, 14 y 15. 14 y 15, fundamento. Y luego nos vamos el 20, y bueno, 2 sesiones de SOPI o sesiones personales en esa semanita, y luego ya 20, 21 y 22, entidades. ¡Yay! ¡Qué padre! Carmen, tienes todo el mes. Verte. Sí, estoy en eso. ¿Y qué más es posible? Vamos a sacar la entidad que se requiere para que sea lo que ya elegiste que es, y todo lo que lo impida, acertado, equivocado, bueno, malo, podamos, todos los chicos y más allá. ¿Se fijan cómo no acoté nada? ¿Cómo cerré? ¿Cómo no concluí? Solo comencé a abrir la pregunta. Y de esa pregunta se van a abrir más posibilidades, y se van a esas posibilidades más elecciones. Y eso es que ir abriendo conexiones. ¿Ok? Ok. Excelente, Gaby. Pues muchísimas gracias. Qué bonita charla. Estamos muy contentas de haberte recibido en este espacio. Y pues quien quiera más información sobre las actuaciones en Mérida, en Aguascalientes, en Zacatecas y próximamente en Chiapas, pues quedamos a la orden para pasarles todos los datos que ustedes deseen para que puedan tomar sus clases. Elijan porque van a estar maravillosas. Totalmente, también en la Ciudad de México, porque también fue algo que el otro día regreso a la ciudad y literal la ciudad me reclamó. Fue como, güey, ¿por qué haces eso? También estoy aquí. Y fue bien interesante porque después de Metepec se crea Ciudad de México y fue como, ok, pero ¿qué hice? Solo fui la permisión de, ok, aquí estoy, sí, lo elijo, y entonces se corea. Entonces, ¿cómo podemos o cómo estamos, qué tanto estamos dispuestos a hacer la permisión, la vulnerabilidad de crear más? Por ejemplo, ahorita Carmen ya se creó su venida acá a Mérida, su libro maravilloso, y bueno, bienvenida, gracias Carmen. Y más. Gracias, es un honor, Gaby, tenerte aquí ¿Y tú qué sabes de la conciencia? Nuestro programa semanal para hablar de conciencia. Y pues bueno, nos vemos pronto en Mérida o en cualquier parte del mundo y en Chiapas. Yeah, y en Aguascalientes. Yeah. Gracias a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver en un futuro. Y pues bienvenida, Gaby, en el lugar donde te encuentres. Carmen, Gaby, las quiero mucho. Gracias por estar. Besos, amiga, te quiero. Hasta luego. Bye.